Todo comenzó con un detalle que, en circunstancias normales, habría pasado desapercibido: la ubicación de una sola silla durante un banquete de Estado. Sin embargo, esa decisión terminó provocando un intenso debate entre analistas y observadores de la monarquía. Imaginen la escena: un majestuoso banquete de Estado celebrado esta misma semana, bajo el brillo de las lámparas de araña y la mirada atenta del mundo. Todo transcurría conforme al protocolo previsto. Sin embargo, un detalle en la distribución de los asientos comenzó a captar la atención. Allí, ocupando el lugar de honor junto al rey Carlos, aparecía la princesa Ana. ¿Y la reina Camila? Ubicada en otra posición en la sala. La imagen comenzó a circular rápidamente y dio lugar a numerosas interpretaciones, tanto en la prensa como entre los observadores de la familia real. ¿Se trataba simplemente de un ajuste del protocolo? ¿O esa imagen reflejaba la confianza que el rey deposita en Ana? Algunos incluso se preguntaban si podía interpretarse como una señal de cambios dentro de la institución. Mientras los expertos en la Casa Real desmenuzan cada detalle y el debate público se intensifica, esa sola imagen ya se ha coronado como el enigma más fascinante de la velada. La pregunta que muchos observadores comenzaron a plantearse fue otra: ¿qué significado podía tener realmente esta decisión dentro del contexto del banquete? Durante días, la atención parecía centrarse únicamente en los preparativos de un gran banquete de Estado. No hubo comunicados extraordinarios, ni declaraciones oficiales del palacio, ni señales públicas de que algo escapara a la rutina. Sin embargo, cuando la organización del evento entró en su fase final, un detalle aparentemente discreto comenzó a despertar un interés inesperado entre quienes siguen de cerca cada movimiento de la monarquía. La sorpresa no estaba en la lista de invitados ni en el protocolo diplomático. Todo giraba alrededor de un asiento. En la distribución definitiva, la princesa Ana aparecía junto al rey Carlos III. Muchos observadores esperaban que ese lugar estuviera reservado para la reina Camila en una ceremonia de este nivel. Aquella imagen, antes incluso de hacerse pública, ya había empezado a generar comentarios entre quienes conocen el funcionamiento interno de la Casa Real. Para el gran público, la ubicación en la mesa puede parecer un detalle menor. Sin embargo, dentro del protocolo real, casi nada se deja al azar. Los banquetes de Estado requieren meses de preparación. Cada recorrido, cada fotografía y cada asiento se planifican con antelación. En este tipo de ceremonias, la distribución de los invitados suele analizarse con atención porque forma parte del protocolo y puede influir en la percepción pública del acto. Como ha señalado BBC News, al analizar anteriores banquetes de Estado, en los grandes actos de la monarquía británica, el protocolo y la simbología suelen ser tan importantes como las propias palabras pronunciadas durante la ceremonia. Por eso, cuando la ubicación de la princesa Ana empezó a conocerse entre quienes participaban en la organización, surgieron rápidamente las primeras interpretaciones. Algunos consideraron que podía tratarse simplemente de una decisión práctica relacionada con las exigencias del acto y con la distribución protocolaria de la velada. Otros, en cambio, se preguntaron si aquella elección respondía a una intención más significativa. Hasta el momento, el palacio no ha ofrecido ninguna explicación oficial sobre ese aspecto concreto, circunstancia que ha alimentado aún más la curiosidad. En distintas coberturas sobre la Casa Real, Reuters recuerda que el Palacio de Buckingham rara vez comenta públicamente los detalles internos de la organización protocolaria, lo que suele dejar espacio para interpretaciones externas. Conforme se acercaba la fecha del banquete, el ambiente comenzó a cambiar. Lo que parecía un procedimiento ceremonial más terminó convirtiéndose en tema de conversación entre analistas y observadores de la familia real. Cada imagen disponible, cada detalle visible
y cada elemento del protocolo comenzaron a examinarse con especial atención en busca de alguna pista que ayudara a entender el motivo de aquella disposición. En ese contexto, el protagonismo de la princesa Ana no pasó inadvertido. A lo largo de décadas, la princesa real ha construido una reputación basada en la disciplina, la constancia y un firme compromiso con sus responsabilidades oficiales. A diferencia de otros miembros de la familia, nunca ha buscado el protagonismo. Su reputación se ha construido gracias a décadas de servicio continuo, reconocido tanto dentro como fuera de la institución. No es casualidad que numerosos medios destaquen su trayectoria. The Telegraph ha descrito en varias ocasiones a la princesa Ana como una de las integrantes más trabajadoras y constantes de la familia real británica, una reputación consolidada tras décadas de servicio público. Por ello, para muchos observadores, no resultaba extraño pensar que, si el rey necesitaba apoyarse en una de las figuras más experimentadas durante un acto de máxima visibilidad, la princesa Ana figurara entre las opciones más sólidas y confiables de la institución. En una valoración similar, Associated Press ha señalado que la princesa Ana es considerada desde hace años una de las figuras más experimentadas y discretas dentro del núcleo activo de la monarquía. Sin embargo, esa explicación no logró disipar todas las dudas. La cuestión seguía abierta. ¿Se trataba únicamente de una aplicación del protocolo o de una decisión destinada a proyectar una imagen concreta en un momento especialmente delicado para la monarquía? Las interpretaciones comenzaron entonces a dividirse. Algunos analistas interpretaron la escena como una muestra del creciente peso institucional de la princesa Ana. Según esa lectura, su influencia habría aumentado en una etapa especialmente compleja para la corona. Otros prefirieron adoptar una postura más prudente y recordaron que extraer conclusiones definitivas a partir de un único plan de asientos podía resultar precipitado. Sin una explicación oficial, el margen para las especulaciones permanecía abierto. Cuando los invitados estaban a punto de llegar, la conversación ya no giraba exclusivamente en torno a la dimensión diplomática del banquete. Poco a poco, el interés se desplazó hacia la imagen que estaba a punto de proyectarse ante el mundo. El rey Carlos III con la princesa Ana, ocupando el lugar más cercano a él durante uno de los actos más solemnes del calendario real. Independientemente de las razones que hubieran motivado esa decisión, la escena estaba destinada a ser observada y analizada con detenimiento. Como recuerda con frecuencia la propia Casa Real Británica, los banquetes de Estado representan algunos de los acontecimientos oficiales más importantes del calendario real y constituyen una herramienta esencial de la diplomacia del Reino Unido. Y fue precisamente ahí donde surgió la gran incógnita. ¿Qué circunstancias habían llevado a adoptar una distribución tan poco habitual? ¿Respondía a una necesidad puntual del protocolo o podía interpretarse como un reflejo del equilibrio de responsabilidades y de influencia dentro del entorno más cercano al monarca? Por ahora, ninguna respuesta ha sido confirmada oficialmente, pero las preguntas continúan alimentando el debate. Después de todo, ¿cómo pudo la posición de una sola silla provocar tantos comentarios dentro y fuera del palacio? ¿Estamos ante un simple ajuste organizativo, una decisión cuidadosamente calculada o un gesto con un significado institucional más amplio? Mientras esas incógnitas siguen abiertas, un nuevo elemento comienza a llamar la atención de los observadores. Un detalle inesperado que podría ofrecer una perspectiva completamente distinta sobre este llamativo episodio de la familia real. Al principio, la distribución de los asientos parecía un detalle sin importancia. Todo cambió cuando se publicaron las imágenes del banquete. Desde ese momento, la ubicación de Ana pasó a ocupar el centro del debate. A medida que se conocían los detalles del banquete de Estado, la atención se desvió de la lista de invitados, de las conversaciones diplomáticas y de las tradiciones ceremoniales. En su lugar,
Los observadores de la realeza se encontraron fijando la mirada en una sola imagen, incluso antes de que el evento se desarrollara por completo. La princesa Ana aparecía colocada junto al rey Carlos, una ubicación que despertó de inmediato el debate por lo que parecía representar. En la vida real, el lugar que se ocupa suele tener un significado, y pocas posiciones se examinan con tanto rigor como el espacio más cercano al monarca. Los banquetes de Estado figuran entre los actos más importantes del calendario real. En ellos, los jefes de Estado invitados son recibidos con una ceremonia cuidadosamente organizada, donde la tradición y el simbolismo desempeñan un papel esencial. Cada detalle se planifica con precisión, desde el orden de llegada hasta la disposición de los invitados en la mesa. Nada se considera casual. Por eso, los analistas suelen mirar más allá del propósito formal del evento y estudian las señales que se transmiten a través del protocolo. Una silla, un lugar en la mesa o una posición en el desfile pueden generar tanta conversación como el propio acto. Eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir cuando la noticia sobre la ubicación de Ana comenzó a circular. Las preguntas surgieron casi de inmediato. ¿Por qué se la había sentado en un lugar tan destacado, junto a Carlos, durante una de las ocasiones diplomáticas más importantes de la semana? ¿Era la disposición puramente práctica o insinuaba algo más profundo sucediendo tras los muros del palacio? No se había anunciado ninguna controversia oficial, y sin embargo, la curiosidad seguía creciendo, porque aquella imagen desafiaba las suposiciones que muchos se habían formado sobre las grandes apariciones reales. Con la difusión de las imágenes, el debate dejó de limitarse a los especialistas en la familia real y comenzó a extenderse entre un público mucho más amplio. Comentaristas reales, observadores y miembros del público comenzaron a analizar la disposición desde distintos ángulos. Algunos creían que la decisión reflejaba la reputación de Ana, forjada durante décadas, como una figura confiable y entregada al deber. Durante años, se había ganado el respeto mediante un servicio constante, cumpliendo compromisos sin buscar protagonismo. Para muchos, su presencia junto al rey podía interpretarse como un reflejo de confianza y experiencia en una ocasión de Estado de gran relevancia. Otros no estaban tan seguros. Se preguntaban si aquella colocación insinuaba un cambio más amplio en la manera en que se distribuían las responsabilidades dentro de la monarquía. Aunque ninguna evidencia apuntaba a un giro drástico, la incertidumbre dejó espacio abierto a la especulación. El hecho de que tantas personas estuvieran discutiendo aquel detalle demostraba lo minuciosamente que se analizan las apariciones reales. Incluso sin explicaciones oficiales, el simbolismo tiene una forma particular de moldear la percepción pública. Con el paso de los días, la atención se centró cada vez más en la proximidad de la princesa Ana al rey durante la ceremonia. Estar de pie o sentado junto al monarca siempre se ha interpretado como una expresión visible de confianza y respaldo. Fuera intencional o simplemente práctica, la posición de Ana la colocó en el centro de la atención, incluso antes de que se pronunciara un solo discurso. Un aspecto habitual del protocolo terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados tras el banquete. En los días previos al banquete, la conversación dejó de centrarse únicamente en la distribución de los asientos y comenzó a abordar posibles interpretaciones sobre esa decisión. Se había convertido en un debate sobre influencia, confianza y los mensajes que la monarquía comunica sin necesidad de palabras. Y sin embargo, en medio de todas las teorías que surgían en torno al evento, una pregunta crucial seguía sin respuesta. ¿Por qué había aparecido esta disposición en particular justo ahora, en un momento tan observado, cuando cada señal real parecía destinada a ser analizada al detalle? Pero había un detalle que seguía atrayendo todas las miradas. ¿Era el lugar de Ana junto a Carlos un mensaje silencioso, una necesidad práctica o algo mucho más significativo?
¿Por qué los observadores reales más experimentados empezaban de pronto a cuestionar el protocolo? Y mientras los rumores se propagaban, ¿qué giro inesperado estaba a punto de hacer que aquella disposición fuera imposible de ignorar? Averigüémoslo. En los días posteriores al banquete, la atención pública empezó a centrarse en una cuestión diferente. ¿Por qué la princesa Ana fue colocada junto al rey Carlos en primer lugar? La imagen ya había encendido el debate entre los observadores de la realeza, pero los verdaderos expertos comprendieron que la respuesta no se ocultaba en los planos del gran salón, sino en un vínculo inquebrantable forjado a lo largo de décadas. Mucho antes de este banquete, la princesa Ana ya era considerada una de las integrantes más experimentadas y constantes de la familia real, una reputación construida tras décadas de servicio público. Durante décadas, la princesa Ana ha sido considerada una de las figuras más constantes dentro de la familia real. Mientras otros miembros de la realeza ocupaban los titulares por sus polémicas, Ana siguió un camino muy distinto. Construyó su reputación gracias a la disciplina, la constancia y un firme sentido del deber. Año tras año, agenda en mano, representó a la corona manteniendo un ritmo agotador y mostrando un nulo interés por la fama vacía. Su forma de desempeñar las funciones oficiales le ha permitido consolidar una imagen de responsabilidad y continuidad dentro de la institución. Su verdadero valor nunca se midió por la atención mediática que generaba, sino por su fiabilidad a prueba de balas. Y el rey Carlos comprende esta historia mejor que nadie. Como hermanos, han vivido juntos algunas de las etapas más difíciles de la monarquía. Han afrontado crisis públicas, tragedias familiares y momentos decisivos para la institución. Esa experiencia compartida ha reforzado su relación con el paso de los años. A lo largo de esos años, Ana mantuvo un papel constante dentro de la institución, incluso durante los momentos más difíciles para la familia real. Esa trayectoria volvió a cobrar protagonismo cuando comenzaron las interpretaciones sobre su ubicación durante el banquete. El momento lo hace todo aún más intrigante. Un banquete de Estado no es una simple cena de gala. Es el escaparate diplomático de mayor envergadura que despliega la corona. Cada paso, cada gesto y cada mirada están fríamente calculados, porque las imágenes de esa noche darán la vuelta al mundo en cuestión de horas. En un escenario de tan alta presión, los que se sientan a la sombra del monarca son, naturalmente, el centro de gravedad. Para muchos observadores, la posición de Ana junto al rey fue interpretada como una muestra de la confianza que Carlos deposita en ella durante los actos oficiales más relevantes. Esta interpretación cobró fuerza rápidamente. Ana siempre ha sido el faro de estabilidad en los momentos más críticos. No es conocida por los escándalos ni por robar el protagonismo. Su poder reside en su experiencia y previsibilidad. Para los defensores de esta postura, la ecuación era simple. Si Carlos necesitaba a alguien infalible a su lado, bajo el escrutinio mundial, su hermana era la jugada maestra. No todos los analistas compartían esa interpretación. Algunos consideraban que la decisión podía responder a otros factores relacionados con el protocolo. Los analistas más agudos comenzaron a preguntarse si esta maniobra escondía un segundo fondo. ¿Se trataba solo de experiencia? ¿O era un mensaje directo al mundo sobre las nuevas prioridades de la monarquía? La ausencia de una explicación oficial por parte del palacio permitió que continuaran las distintas interpretaciones sobre aquella decisión. Y esa incertidumbre no hizo más que alimentar el apetito insaciable del público por esta historia. El enigma continúa. Lo que es absolutamente innegable es el impacto visual de esa imagen. Ver a Ana custodiando al rey obligó al mundo a reexaminar su figura como no lo hacían en años. Ya sea una decisión práctica, un símbolo de confianza ciega o una estrategia mucho más compleja, la escena iluminó el poderoso y singular vínculo entre Carlos y su hermana. A medida que la fascinación crece,
Queda claro que este banquete desenterró interrogantes que trascienden con creces la anécdota de una sola noche. Durante décadas, Ana se ha mantenido firme allí donde la presión es asfixiante y las miradas son más feroces. Pero, ¿es esa lealtad de hierro suficiente para ganarse este lugar tan extraordinario? ¿O está respondiendo Carlos a un movimiento de piezas que se está gestando a puerta cerrada en Palacio? Y lo más inquietante de todo, si Ana ha dado un paso al frente. ¿Quién ha sido apartado silenciosamente a un lado? ¿Y por qué? Sigan con nosotros. Mientras la atención pública seguía concentrada en la inesperada posición que ocupaba la princesa Ana junto al rey Carlos III, otra historia comenzaba a desarrollarse lejos de los flashes, de las cámaras y de los titulares. Tras los muros del Palacio de Buckingham, los días previos al banquete de Estado se habían convertido en una auténtica prueba de resistencia para el reducido círculo encargado de garantizar que nada escapara al control. Aquella recepción no era un simple compromiso protocolario. Se trataba de una de las citas diplomáticas más relevantes del calendario de la corona, un acontecimiento cuya preparación exigía semanas de coordinación, reuniones estratégicas y una atención casi obsesiva a cada detalle. Como recuerda Reuters, los banquetes de Estado constituyen algunos de los acontecimientos diplomáticos más delicados del calendario de la monarquía británica, donde cada elemento del protocolo se prepara con meses de antelación. El público solo contemplaría el resultado final, una ceremonia impecablemente ejecutada, una mesa perfectamente dispuesta y sonrisas cuidadosamente medidas. Sin embargo, detrás de esa imagen de absoluta normalidad, se ocultaba una maquinaria institucional funcionando a máxima intensidad. Los banquetes de Estado representan mucho más que una cena de gala. Reúnen a jefes de Estado, representantes gubernamentales y altas autoridades internacionales, convirtiéndose en un escaparate de la diplomacia británica. En un contexto así, cualquier error, por pequeño que parezca, puede adquirir una repercusión mucho mayor de la esperada, porque cada gesto termina proyectando una imagen del monarca y de la institución que representa. Diversos especialistas consultados por la prensa británica coinciden en que, detrás de cada gran acto oficial, existe un complejo trabajo de planificación que permanece prácticamente invisible para el público. Conforme avanzaban los preparativos, el ritmo de trabajo fue intensificándose de forma evidente. Las reuniones se multiplicaban, las sesiones informativas eran cada vez más frecuentes y la presión aumentaba a medida que se acercaba la fecha señalada. Para el rey Carlos III, aquella cita distaba mucho de ser un compromiso rutinario. Era un acto de enorme trascendencia internacional que exigía concentración, estabilidad y una organización impecable. En ese escenario, contar con personas de absoluta confianza dejaba de ser una ventaja para convertirse en una necesidad. Es precisamente en este punto donde muchos analistas comenzaron a observar la posición de la princesa Ana desde una perspectiva distinta. Más allá de cualquier interpretación simbólica, algunos expertos consideraron que su cercanía al monarca podía responder, sencillamente, a criterios de eficacia y experiencia. Durante décadas, la princesa real ha construido una reputación basada en la disciplina, la constancia y una extraordinaria capacidad para afrontar agendas especialmente exigentes. Lejos de buscar protagonismo mediático, ha desarrollado una trayectoria marcada por el trabajo silencioso, el cumplimiento estricto del deber y una notable eficiencia en el desempeño de sus responsabilidades oficiales. No resulta casual que numerosos medios describan a la princesa Ana como una de las integrantes más trabajadoras de la familia real, una reputación construida durante décadas de servicio constante y discreto. En una semana sometida a semejante nivel de presión, esas cualidades adquirían un valor difícil de ignorar. Cuanto más se aproximaba el banquete, más lógica parecía esa interpretación.
La organización requería precisión absoluta, y los responsables del protocolo difícilmente podían permitirse improvisaciones o incertidumbres. Fue entonces cuando algunos observadores comenzaron a plantear una pregunta cada vez más repetida. ¿Había adquirido la princesa Ana un papel aún más relevante porque representaba el apoyo más sólido y fiable del que disponía el rey en un momento especialmente delicado? La prensa especializada ha destacado en repetidas ocasiones que la fortaleza de la princesa Ana no reside en los titulares, sino en su capacidad para asumir responsabilidades complejas con una notable discreción. La hipótesis resultaba comprensible si se tiene en cuenta la larga trayectoria de la princesa, respaldando a la institución en distintas etapas de transformación para la monarquía. Sin embargo, la ausencia de una explicación oficial siguió alimentando el debate. Si aquella decisión respondía únicamente a necesidades organizativas, ¿por qué había despertado un interés tan inmediato? ¿Qué llevaba a tantos observadores a interpretar aquella disposición como algo excepcional y no como un simple ajuste protocolario? Hasta el momento, ninguna de esas preguntas ha recibido una respuesta confirmada por el Palacio. Como suele señalar la cobertura de BBC News sobre la Casa Real, los detalles protocolarios rara vez pasan desapercibidos, ya que en ocasiones pueden adquirir un significado institucional más allá de su función organizativa. A partir de ahí, las interpretaciones comenzaron a dividirse. Para algunos especialistas en la familia real, se estaba otorgando un significado excesivo a una decisión estrictamente logística. Otros, en cambio, recordaban que dentro de la monarquía británica, la dimensión práctica y la dimensión simbólica rara vez funcionan por separado. Una misma decisión puede facilitar el desarrollo de un acto oficial y al mismo tiempo transmitir un determinado mensaje institucional. Precisamente esa doble lectura convirtió el ambiente previo al banquete en un terreno especialmente propicio para las especulaciones. Lo que al principio parecía una decisión organizativa terminó dando lugar a interpretaciones mucho más amplias. La presencia de la princesa Ana junto al rey podía entenderse como una muestra de confianza, como el reconocimiento a su experiencia o como el reflejo de un respaldo imprescindible durante uno de los compromisos más importantes del año. Incluso era posible que todas esas explicaciones coexistieran al mismo tiempo. Lo cierto es que el foco de atención ya no recaía únicamente sobre un plano de asientos. Para varios comentaristas reales, la experiencia acumulada por la princesa Ana la ha convertido, con el paso de los años, en una de las figuras de mayor estabilidad dentro del núcleo activo de la institución. Poco a poco, el verdadero debate comenzó a girar en torno a otra cuestión mucho más significativa. ¿Quiénes son las personas en las que el rey Carlos III deposita su mayor confianza cuando la presión institucional alcanza su punto más alto? Y mientras la actividad continuaba intensificándose discretamente tras las puertas del palacio, una incógnita seguía ganando fuerza entre analistas y observadores. ¿Por qué la princesa Ana parecía haberse convertido en una figura cada vez más imprescindible durante aquella semana? ¿Respondía esa cercanía únicamente a las exigencias de un complejo calendario diplomático o reflejaba un equilibrio interno de responsabilidades mucho más relevante de lo que el público alcanzaba a percibir? Por ahora, ninguna explicación oficial ha despejado esas dudas. Pero todo indica que una decisión adoptada lejos de las cámaras estaba a punto de situar a la princesa real más cerca del rey que cualquier otro miembro de la familia durante uno de los acontecimientos más solemnes del año. A medida que la especulación en torno al banquete de Estado seguía extendiéndose, la conversación comenzó a transformarse poco a poco. Al principio, la mayor parte de la atención se centraba en la sorprendente imagen de la princesa Ana sentada junto al rey Carlos. Pero cuanto más de cerca observaban los analistas, más se planteaban una pregunta diferente. ¿Qué tenía Ana que hacía que su presencia resultara tan significativa?
La respuesta no parecía estar en un solo acontecimiento, sino en el tipo de influencia que había construido a lo largo de décadas. A diferencia de muchas figuras públicas, Ana nunca necesitó buscar protagonismo para consolidar su autoridad. Su influencia se apoya sobre todo en la experiencia, la trayectoria y la confianza ganadas con el tiempo. A lo largo de su vida como miembro activo de la familia real, la princesa Ana forjó una reputación difícil de cuestionar. Era ampliamente conocida por su disciplina, su compromiso y su disposición a cumplir con sus deberes sin buscar reconocimiento. Mientras la atención pública solía inclinarse hacia personalidades más llamativas y relatos reales más dramáticos, Ana se mantenía centrada en el trabajo. Asistía a compromisos, representaba a la corona y sostenía una agenda exigente año tras año. Esa constancia se convirtió en uno de sus rasgos definitorios y ayudó a moldear la manera en que era vista dentro de la monarquía. El contraste resultaba imposible de ignorar. En una institución a menudo asociada con apariciones públicas y gestos simbólicos, la fortaleza de Ana parecía surgir de evitar la atención innecesaria en lugar de buscarla. Rara vez se convertía en el centro de los titulares reales, y sin embargo, su posición dentro de la familia se mantenía sorprendentemente estable. Para muchos observadores, esa distinción era importante. Sugería que la influencia dentro de la monarquía no siempre estaba ligada a la publicidad. A veces se construía a través de la fiabilidad, la experiencia y la confianza ganada con el tiempo. Mientras el debate sobre la disposición del banquete continuaba, esta perspectiva fue ganando fuerza. Algunos comentaristas sostenían que la posición de Ana junto al rey Carlos reflejaba el valor de esas cualidades. Señalaban su largo historial de servicio y su reputación por manejar responsabilidades sin generar distracciones. Desde su punto de vista, la imagen del banquete no se trataba simplemente de dónde estaba sentada. Se trataba de lo que representaba. Su presencia transmitía estabilidad en un momento en que la monarquía enfrentaba un escrutinio constante, tanto de los medios como del público. Sin embargo, no todos interpretaban la situación de la misma manera. Algunos se preguntaban si los observadores estaban proyectando un significado más profundo sobre una decisión meramente ceremonial. Otros argumentaban que la propia naturaleza del simbolismo real hacía inevitables ese tipo de interpretaciones. Dentro de la monarquía, las apariencias suelen transmitir mensajes que van más allá de su propósito práctico. Esa realidad garantizó que el debate continuara. Cuanto más se examinaba el papel de Ana, más parecía crecer su importancia. Ya no se la veía simplemente como la hermana del rey asistiendo a un acto de Estado. Cada vez más, se la percibía como una de las figuras más confiables de la institución, alguien cuyo valor trascendía las ceremonias públicas. Su influencia parecía estar arraigada en la responsabilidad y no en el estatus, y esa distinción resonó entre quienes seguían de cerca los asuntos reales. Llegados a este punto, la narrativa en torno al banquete había evolucionado de forma considerable. Lo que comenzó como curiosidad ante una disposición de asientos inesperada, se había convertido en un examen mucho más amplio sobre la influencia dentro de la monarquía. El discreto estilo de vida real de Ana estaba recibiendo, de pronto, una atención renovada, y su papel parecía mucho más grande de lo que muchos habían imaginado hasta entonces. Más allá de la intención de los organizadores, el banquete volvió a poner de relieve el papel que desempeñan las figuras de mayor experiencia dentro de la institución. ¿Y si la verdadera influencia dentro del círculo real no tuviera nada que ver con la visibilidad? ¿Cómo empezó la discreta disciplina de Ana a transformar las percepciones en las más altas esferas? ¿Y qué momento cambió la manera en que otros medían el poder dentro de la institución? No se lo pierdan. En el instante mismo en que comenzó el banquete de Estado, la historia se escurrió sigilosamente más allá de los muros de palacio. Lo que había nacido como un susurro especulativo entre los expertos, de repente,
estalló ante los ojos del mundo entero. Fotografías, clips de video y ráfagas de imágenes inundaron las plataformas de noticias y las redes sociales en cuestión de horas. Y en el epicentro de este huracán mediático brillaba un detalle imposible de ignorar. La princesa Ana, erguida junto al rey Carlos, en uno de los eventos reales más cruciales de la semana. Lo que antes se debatía como una posibilidad, ahora era una realidad tangible que el público podía ver con sus propios ojos. La reacción fue fulminante. Para millones de espectadores, esta inusual disposición encendió todas las alarmas. No nos engañemos. Los banquetes de Estado son obras de teatro meticulosamente coreografiadas, donde las apariencias lo son todo. Cada movimiento está calculado, y cada encuadre tiene un peso simbólico abrumador. Es por esto que los observadores diseccionan estas imágenes, buscando pistas vitales sobre las relaciones, las jerarquías y, en última instancia, el rumbo mismo de la monarquía. Este banquete no fue la excepción. Con la cascada de imágenes llegó la avalancha de interpretaciones, la recompensa a la lealtad. Algunos analistas se aferraron a la legendaria reputación de deber y fiabilidad de Ana, argumentando que su lugar junto al monarca era la cristalización de una confianza cimentada en décadas de servicio público inquebrantable. El presagio de un sismo mayor. Otros miraron más allá del gran salón y se preguntaron si esta disposición era el anticipo de un cambio tectónico. Aunque ningún comunicado sugiriera una reestructuración familiar, la contundencia visual del momento obligaba a un análisis mucho más profundo. El debate mutó rápidamente. Las cadenas de noticias destacaban la impactante estampa de Ana junto a Carlos, mientras que los foros de Internet ardían intentando descifrar el enigma. ¿Era una simple maniobra diplomática para lidiar con un evento de alta presión? ¿O reflejaba el ascenso imperativo de los miembros de la realeza más experimentados en tiempos de escrutinio despiadado? El hermético silencio de la corona fue el combustible perfecto para que todas estas teorías florecieran al mismo tiempo, pero lo verdaderamente fascinante fue el poder crudo de la imagen en sí. A diferencia de un artículo o un largo comunicado, una fotografía no necesita traducción. La gente podía ver la escena sin filtros y sacar sus propias conclusiones. Esa evidencia visual le otorgó a la historia un impulso imparable. Cada nuevo ángulo y cada nuevo retrato parecían gritar la misma pregunta fundamental. ¿Por qué la princesa Ana se había convertido en el eje central de esta noche histórica? A medida que la temperatura del debate subía, la conversación giró inevitablemente hacia el futuro. ¿Fue este un espejismo temporal diseñado para una sola noche? ¿O un destello de la nueva arquitectura que se está gestando dentro de la monarquía? Mientras tanto, el palacio intentó mantener estoicamente el foco en el propósito diplomático del banquete. Pero ya era tarde. La atención del público había quedado anclada en esa misteriosa disposición de asientos. Cuanto más se hablaba de las fotografías, más pesada se volvía su carga simbólica. Lo que para unos parecía un trámite inofensivo, para otros era una revelación profunda. Al concluir el banquete, el interés público ya no se centraba únicamente en el protocolo. La conversación había pasado a girar en torno al papel de la princesa Ana y a la forma en que el público interpreta este tipo de imágenes institucionales. Y mientras las voces siguen multiplicándose, una posibilidad resulta cada vez más difícil de descartar. La imagen que paralizó al mundo podría haber revelado mucho más de lo que nadie anticipó, dejando sus interrogantes más críticos flotando en el aire. A medida que las imágenes del banquete siguen dando la vuelta al globo, el debate arde en cada plataforma. Pero, ¿qué es lo que realmente estamos viendo? ¿Qué mensaje cifrado envió silenciosamente este tablero de ajedrez humano? Y lo más intrigante, ¿por qué los altos funcionarios parecen tan inquietos ante la reacción que se ha desatado? Quédense con nosotros. Las ceremonias oficiales habían concluido,
y el objetivo diplomático del banquete se había cumplido según lo previsto. Los invitados internacionales asistieron al acto. Las fotografías recorrieron los medios de comunicación y el protocolo se desarrolló sin contratiempos. Sin embargo, una vez apagados los focos y finalizada la velada, el debate no hizo más que intensificarse. Como ha señalado Reuters en distintas coberturas sobre la familia real británica, los grandes actos de Estado suelen ser observados con especial atención porque combinan diplomacia, tradición e importantes elementos de representación institucional. Contra todo pronóstico, la conversación pública dejó de centrarse en los acuerdos diplomáticos o en la lista de asistentes para girar alrededor de una única imagen que seguía despertando preguntas entre analistas y observadores de la Casa Real. Para muchos, el instante más recordado de la noche no fue un discurso solemne, una tradición ceremonial, ni la presencia de algún invitado ilustre. Lo que realmente captó la atención fue la imagen de la princesa Ana ocupando el asiento más próximo al rey Carlos III durante uno de los acontecimientos oficiales más relevantes de la semana. Precisamente porque aquella escena transcurrió con absoluta naturalidad y sin ninguna explicación pública, terminó adquiriendo una fuerza inesperada. No hubo anuncios extraordinarios ni comentarios por parte del palacio, pero el simbolismo que numerosos observadores atribuyeron a esa disposición mantuvo vivo el debate mucho después de que terminara el banquete. BBC News ha recordado en diversas ocasiones que dentro de la monarquía británica, incluso los detalles aparentemente menores del protocolo pueden convertirse en objeto de análisis público cuando involucran a los miembros más destacados de la familia real. A lo largo de la historia de la monarquía británica, la cercanía física al soberano ha sido interpretada con frecuencia como un elemento digno de atención, ya responda a criterios estrictamente protocolarios o a necesidades organizativas. En esta ocasión, ocurrió algo similar. Cuanto más se analizaban las imágenes difundidas tras el acto, más se ampliaba el alcance de las interpretaciones. Poco a poco, la conversación dejó de limitarse a un simple plano de asientos, para extenderse hacia cuestiones mucho más amplias, relacionadas con el futuro funcionamiento de la institución y con el reparto de responsabilidades entre los miembros más veteranos de la familia real en un período de importantes transformaciones. La propia Casa Real Británica describe los banquetes de Estado como algunos de los actos oficiales más importantes del calendario real y una herramienta esencial para fortalecer las relaciones diplomáticas del Reino Unido. Fue entonces cuando comenzaron a consolidarse dos lecturas claramente diferenciadas. Algunos especialistas consideraron que la escena podía reflejar el creciente protagonismo de aquellos miembros de la familia real cuya experiencia y trayectoria representan un importante factor de estabilidad para la corona. Otros, por el contrario, insistieron en que la decisión podía obedecer exclusivamente a las necesidades concretas de aquel acto oficial y que extraer conclusiones de mayor alcance resultaba prematuro. Hasta el momento, ninguna de esas interpretaciones ha sido confirmada oficialmente, circunstancia que ha permitido que ambas continúen coexistiendo. En ese contexto, la figura de la princesa Ana pasó a ocupar el centro de la conversación. Su extensa trayectoria de servicio público, su compromiso constante con las obligaciones institucionales y la imagen de discreción que ha cultivado durante décadas llevaron a muchos observadores a considerar que aquella escena podía tener un significado más profundo. Desde esa perspectiva, no se trataba únicamente de una integrante más de la familia real asistiendo a un banquete de Estado, sino de una personalidad cuya experiencia ha sido ampliamente reconocida dentro del funcionamiento cotidiano de la institución. Para quienes sostienen esta interpretación, verla junto al rey transmitía una sensación de confianza construida a lo largo de muchos años de servicio. Medios como The Guardian han destacado en repetidas ocasiones que la princesa Ana se ha ganado una reputación de constancia y dedicación
gracias a décadas de servicio público continuo. Al mismo tiempo, no faltaron voces que pidieron prudencia antes de atribuir un significado definitivo a aquella imagen. Diversos comentaristas recordaron que los actos de la monarquía suelen ser objeto de análisis muy por encima de la información disponible, y que un simple cambio en la distribución de los asientos difícilmente puede explicar por sí solo las decisiones adoptadas por el palacio. Aún así, incluso quienes defendían esa postura reconocían un hecho evidente. La fotografía había conseguido captar la atención pública de una manera que pocos habían anticipado. Precisamente esa reacción volvió a poner de manifiesto una realidad característica de la monarquía contemporánea. Cada aparición pública, cada gesto y cada detalle visible son observados con enorme atención, y en muchas ocasiones terminan alimentando debates que trascienden el propio acontecimiento. En una valoración similar, Associated Press ha señalado que las apariciones públicas de la familia real suelen ser analizadas no solo por su dimensión ceremonial, sino también por el mensaje institucional que pueden transmitir. En ese contexto, el simbolismo puede adquirir un peso comparable al de las declaraciones oficiales, especialmente cuando la institución opta por no ofrecer explicaciones adicionales. El banquete de Estado demostró una vez más cómo un solo instante puede abrir un amplio debate sobre liderazgo, confianza, experiencia y el funcionamiento interno de la corona. Con el paso de los días, una conclusión comenzó a imponerse entre quienes seguían de cerca la evolución de esta historia. El verdadero interés ya no residía únicamente en el lugar que ocupó la princesa Ana durante una noche concreta. La conversación había evolucionado hacia una reflexión mucho más amplia sobre la confianza, la experiencia y el papel que desempeñan las figuras más consolidadas dentro del entorno del rey Carlos III. Si aquella disposición respondió exclusivamente a necesidades del protocolo, o si ofrecía una imagen representativa de la dinámica actual de la institución, sigue siendo una cuestión sin respuesta oficial. Por ahora, el Palacio no ha ofrecido una explicación específica sobre aquella distribución de los asientos. Mientras eso no ocurra, es probable que el debate continúe entre analistas y observadores de la familia real. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿La presencia de la princesa Ana junto al rey Carlos fue una señal de un cambio necesario en la estabilidad de la monarquía por encima de Camila? Gracias por acompañarnos hasta ahora. Esperamos que nos den un me gusta y se suscriban a nuestro canal para ayudarnos a seguir creciendo. Que tengan un buen día. Tengan un buen día. Tengan un buen día. Tengan un buen día.